imagina lo que es el pecado, pero Dios nunca está airado, yo pienso, con las personas, es con Satanás, Así es. porque él es el que hace, él dice la palabra que él vino a destruir, a A robar, a matar matar y a destruir. y a robar, ¿verdad? Entonces él es el que roba, él es el que mata, es el que destruye, porque si una persona no tuviera Satanás, la persona no haría las cosas que hace, ¿verdad? Y hoy en Correcto. día Satanás se manifiesta en las personas en tantas formas, ¿verdad? Que mata, roba y destruye toda la humanidad. Así es. Y esa verdad es muy difícil de entenderla. Yo siempre he dicho que yo hablando con Jonathan, yo le decía, Roy, Jonathan, pero qué es el pecado? Y él siempre me decía, porque él ha hecho estudios, el pecado es la confianza en uno mismo. Le digo, pero es que no, tiene que ser algo más, porque un niño de 3 años, usted ve que ya comienza a mentir, ya comienza a hacer cosas malas, trata de tapar lo que hizo malo, ya comienza a hacer cosas malas. ¿Por qué? Él no tiene confianza en sí mismo, no sabe ni qué es confianza en sí mismo. Puede andar desnudo y no le da pena porque no sabe nada. Entonces, ¿qué es el pecado? La confianza en uno mismo. ¿Qué significa? Que usted hace lo que usted quiere, usted piensa lo que usted quiere, como usted quiere, usted va donde quiere, actúa como quiere y entonces nunca está de acuerdo con el pensamiento de Dios. Entonces usted es usted, ¿verdad? Deja a Dios a un lado, pero nunca me convenció. Porque yo sentía que, siempre sentía que el pecado era algo más profundo, ¿verdad? Era algo, porque es que realmente uno quiere hacer una cosa y no la puede hacer, porque uno odia ciertas cosas, porque uno es llevado, bueno, en el caso mío, ¿verdad? Yo era llevado al pecado una y otra y otra y otra vez, y yo siendo cristiano evangélico hice cosas que yo ahora, bueno, me avergüenzo terriblemente, ¿verdad? De haberlas hecho. Yo no me explico cómo yo hice esas cosas, ¿verdad? Entonces, claro, el pecado es el que hace eso en uno. Y esa verdad, yo no la aceptaba, tal vez no es que no la aceptaba, sino que yo la comencé a oír hace unos meses con Roy, ¿verdad? Tal vez un año, este, que Roy me manda los videos y los audios. Entonces yo he comprendido que, claro, Satanás es el que vive en la persona. Ese es el pecado que Jesucristo sacó en el capítulo 53:12 de Isaías. También dice, que él, también dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, ¿verdad? Entonces, esa verdad cuesta aceptarla, cuesta, y yo la acepto porque, yo ya lo he entendido, ¿verdad? Y lo acepto, ¿verdad? Porque es así, pero sí requiere de mucho estudio, requiere de estar oyendo constantemente eso para que eso ese entendimiento, esa palabra se quede en nuestro corazón y nos demos cuenta de lo que nos ha librado el Señor. El Señor dice, por eso que Él dice allá en Juan 8, 42, 44, por ahí, dice, si vosotros permanecéis en mí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí ellos, los judíos, se enojan. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, pero Jesús les dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Uno puede ser esclavo de una persona, pero esclavo de un pecado, a menos que el pecado sea alguien, uno no puede ser esclavo del pecado. O, Así es. pues, entonces, claro, entonces el Señor dice, si permaneceres en mí, ¿verdad? Por ejemplo, yo he permanecido y por haber permanecido, pues he tenido la oportunidad con el tiempo de escuchar esta doctrina de Roy y entonces he conocido la verdad y esa verdad me ha hecho libre. La palabra de Dios me ha Lo libró todo. libertado. Así es. Por Gracias, eso hermano Leo, sí. vemos todos los días cómo la gente se mata, va en carro. Es el mismo Satanás que los hace correr, que los hace estar ajetreados
las motos, o sea, que uno sorprendió cómo van a chocar dos motos si tienen tanto espacio para pasar, pues de frente. Ahí vemos a Satanás trabajando. Terrible, ¿ah? Terrible, sí, hermano Pablo. Sí, terrible. Libremente, si hay alguien más que quisiera reflexionar un poquito o preguntar, repreguntar otra vez. Yo, bueno, en algunos pasajes dice la palabra que Él llevó nuestros pecados, en plural. Entonces yo pienso así, Roy, el que genera el pecado es Satanás. Satanás es el causante de toda transgresión a la ley, es pecado, ¿verdad? Entonces, cuando Satanás es atrapado a Jesucristo, entonces Él atrapa el pecado que genera todos nuestros pecados. Así es. Entonces Él llevó de esa manera al que hace que nosotros pequemos. Entonces lleva de esa manera todos nuestros pecados. Así es. ¿Verdad? Sí, sí, eso es una buena observación del hermano Leo. Para que nos quede más claro, tenemos que entender lo siguiente. Para nacer de nuevo, tiene que entrar el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Tiene que morir el viejo hombre, ¿verdad? que tiene la raíz de pecado, que tiene la semilla corrupta, tiene que morir, y tiene que nacer un nuevo hombre, pero con una semilla incorrupta. O sea, esa semilla incorrupta es ese nuevo hombre que su espíritu vive, pero revive porque el Espíritu de Dios lo revive. Pero el Espíritu de Dios no puede morar junto con Satanás allá adentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos hablando? Que la palabra de Dios enseña en 1 Juan capítulo 5 versículo 16, claramente está hablando de que hay dos tipos de pecado. Está el pecado de muerte, que es este pecado que nos hacía esclavos y nos hacía enemigos de Dios, que es la misma esencia de Satanás. Ese es el pecado de muerte. Ese es el pecado que entró en Génesis 3. Esa fue la advertencia que el Señor Jehová nos dio en Génesis 2, de que no coman del conocimiento del bien y del mal. Ese es el pecado de muerte. Ese es el pecado de muerte. Ahora, dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Juan, si yo digo que no he pecado, hago a Dios mentiroso. Porque nosotros, después de nacer de nuevo en la carne, dice el apóstol Pablo, mora el pecado en la carne. No está hablando del espíritu. Entonces, ese otro pecado es lo que el apóstol Juan menciona en capítulo 5, versículo 16, el pecado de no muerte. Que el pecado de no muerte sale cuando tenemos comunión con un hermano mayor y el hermano mayor no se escucha para que salga a la oscuridad. El hermano mayor no tiene que condenarnos. El hermano mayor nos dice, fuiste engañado. Y entonces nos lava los pies con agua. O sea, nos lava los pies compartiendo la palabra para que se reafirme en nosotros la salvación. No es porque la hemos perdido, sino que se nos olvidó de lo mismo que le pasó a Juan el Bautista cuando le dijo a Jesús, tú vienes a mí y para que yo te bautice, yo tengo que ser bautizado por ti. Se le olvidó a Juan el Bautista. También Juan el Bautista le dice a sus discípulos, ve y pregúntale al maestro si es él el que esperamos. Y eran primos y crecieron juntos y Juan el Bautista sabía cuál era su trabajo y el Señor Jesús también sabía cuál era su trabajo, pero Juan el Bautista se le olvida, a nosotros también.
Entonces, por medio de la comunión, nosotros en comunión con un hermano mayor que nos guarde la discreción, nosotros abrimos la boca y sacamos la oscuridad. Después de que sacamos la oscuridad y ya denunciamos la oscuridad, entonces el hermano mayor, si nos exhorta y nos regaña, no es el camino correcto. Tiene que sostenerse y decir, hermano, nada más quiero que sepa que no es tu culpa, fuiste engañado una vez más, igual que todos, ¿verdad? Entonces el hermano mayor tiene que, o el pastor tiene que compartirnos la palabra para refrescarnos otra vez y ponernos en primera línea el primer amor de la salvación, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, ¿verdad? De esa forma es que se resuelve el pecado de no muerte. Porque el pecado de muerte, dice el apóstol Juan, por ese no se puede pedir perdón. No. Eso solamente lo resuelve la revelación y el conocimiento. Si Dios quiere, si nuestro Padre Celestial nos lleva enfrente de Jesús, entonces Jesús nos salva. Solamente así, nosotros no podemos hacer absolutamente nada por eso, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús está en la cruz, ahí está mi viejo hombre. Ahí en la cruz, porque el apóstol Pablo lo dice claro, dice que estoy juntamente crucificado con él. O sea, el viejo hombre está en la cruz con Jesús. Y ahí está el jefe de los espíritus inmundos, que es Satanás. Ahí está. Y el jefe de los espíritus inmundos está un espíritu inmundo que me gobernaba a mí, que es la misma esencia del jefe, del mayor. Ahí está en el cuerpo de Jesús. ¿Qué más está ahí? Dice la palabra de Dios que este endemoniado garadeno tenía el espíritu inmundo que Jesucristo sacó, y con él salieron 2000 demonios. Entonces ahí están los pecados. Los demonios son los pecados. ¿Cuáles son esos demonios? El adulterio, el robo, los malos pensamientos, la fornicación. Ser bueno, ¿verdad? Después de nacer de nuevo y ser bueno y llevarme la gloria, eso también es pecado. Porque las cosas buenas que un nacido de nuevo hace no son producto de mí, sino que son las obras buenas ya preparadas en Cristo Jesús para la humanidad. Son las obras de Jesucristo, no son las cosas mías. Si yo estoy tratando de evangelizar a un hermano, ¿verdad? Y yo hago como el rey Saúl y le digo, no, venga, tranquilo, tráigame lo mejor suyo, ya usted está perdonado. No, ya usted está perdonado. Por eso fue desechado el rey Saúl, porque no fue directamente al pecado, como hizo Samuel, que fue y mató al rey de Agar. ¿Qué significa? El viejo hombre Agar murió con la espada, con la palabra, murió Agar, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. El viejo hombre tiene que morir con la espada, con la palabra, y nacer un nuevo hombre. Por eso Samuel le dice a Saúl, vea, así es como se hace. El viejo hombre tiene que morir. El rey Agar tiene que morir y nacer uno nuevo. Pero tú lo hiciste mal, ¿verdad? Entonces por eso es que en la cruz está el Big Chief, ¿verdad? El jefe mayor, que es Satanás. Están los lugartenientes, como dice Efesios capítulo 6, las potestades, y también están los demonios, que son las manifestaciones de las inmoralidades que el ser humano hace. Todo está ahí en la cruz. Eso es, digamos, como para ponerle entendimiento, porque en la palabra de Dios habla
en algunas partes, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, habla de que Él llevó nuestras transgresiones. O sea, lo habla en plural. Él lo habla en plural. No sé si salta alguna duda más por ahí. No, no, está bien. Está bien. Gloria a Dios. Sí, bueno, entonces, esto último que hemos estado hablando también lo grabé. Entonces les van a llegar dos audios. La hermana Rosa me escribió por WhatsApp y me pidió disculpas. Dice, llegué tarde. Una vez, quiero que lo sepan interpretar, ¿verdad? No es que este diácono es un alcahueta, no. Una vez escuchando al pastor David, ¿verdad? Un miércoles, y ya estábamos terminando, qué sé yo, 8:45, una cosa así, y yo no le puse atención, por supuesto, me di cuenta por lo que voy a decir. El diácono Alan entró a las 8:45. Entonces el pastor David lo vio entrar y se sentó. Entonces el pastor David se refirió al diácono Alan. Entonces dice el pastor David, algo que nunca se me olvida. Ahora les digo que otra cosa, a él ha dicho que a mí nunca se me olvida. Entonces dijo el pastor David, lo importante no es llegar temprano, sino que, aunque voy a llegar tarde, voy a llegar, porque lo que cuenta es el corazón. Entonces el diácono Alan llegó tarde, ¿verdad? Y no fue pecado porque llegó tarde, no, sino que el pastor David lo que vio fue el corazón del diácono Alan, que a pesar de que era tarde, llegó tarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es un tema del corazón. Entonces la hermana Rosa decía, disculpe, es que llegué tarde, qué pena. Y yo le dije, no se preocupe, hermana Rosa, y se lo estoy diciendo y ella lo va a escuchar. Lo importante es su corazón. Ahora yo le envío el audio. Otra cosa que dijo el pastor, que a mí nunca se me olvida, bueno, es que hay varias cosas que rescato de él, ahora les digo otra, para que nos riamos un poco. El pastor David lo dijo un día en la reunión de los varones, ahí el domingo a mediodía, dijo, por lo menos, diácono, miéntame. Por lo menos miéntame. Y yo me quedé sorprendido, pero yo pude entender qué significa. Miéntame es, por lo menos diga que sí va a entrar a la reunión, por lo menos miéntame. ¿Por qué? Porque en la mentira llega un momento en que ese tipo de mentira, para un nacido de nuevo, ese tipo de mentira, el Señor lo rectifica y lo hace verdad la próxima vez, ¿verdad? Y le voy a decir otra cosa que él dijo, para que nos reamos, no es un tema de reírse, es un tema muy serio, pero yo no olvido esas cosas que el pastor David tiene que a mí me gustan mucho. Estamos ahí en la segunda reunión, estamos todos, y él está compartiendo, está haciendo un resumen de la predicación, muy lindo, ¿verdad? Es bien aterrizadito, preciosa el resumen que él está haciendo de la palabra que él mismo predicó, y de pronto se queda viéndonos así, se queda callado y nos ve a cada uno casi ojo a ojo, ¿verdad? Y se queda así en silencio y dice, tienen tiempo hasta las 5 de la tarde para que me llamen y confiesen los que tienen novia siendo casados. Y me quedé pensando, ¿verdad? Vea si fue con tanta autoridad que él lo dijo, que yo me quedé pensando, y yo estoy libre de ese pecado en ese momento, ¿verdad? Y espero seguir siendo libre de ese pecado. Están coqueteando. Sí, ¿verdad? Y me quedé así asustado y me dio un miedo. Tienen hasta las 5 de la tarde para que me llamen y confiesen quienes tienen novia están siendo adúlteros.
Y ahí terminó la reunión, ¿verdad? Todo el mundo callado, serio, serio, serio. Pero qué cosa más linda, ¿verdad? Siendo guiado él por el Espíritu de Dios habló, ¿verdad? Habló, y seguramente había muchos hermanos, varones, ¿verdad? Que coquetean con la Por lo maldad. menos uno. ¿Ah? Por lo Pues, menos uno, tal vez había. no sé, pero son cosas que yo le rescato a él. Ahorita no recuerdo otra cosa, pero... Sí. No, sí, recuerdo algo, muy lindo, pero muy lindo. No, me sacó las lágrimas. El pastor, Bueno, cuando está predicando, perdón, ya termino. El pastor cuando está predicando, exhorta a una hermana desde el púlpito. La exhorta durísimo, ¿verdad? Y, bueno, todos, bueno, yo sabía de cuál hermana era. No dijo el nombre, pero yo sí sabía quién era. Muy bien. Y ya le dio una gran exhortada, ¿verdad? Y ya nos fuimos para la segunda reunión, y de la segunda reunión se ve donde está el pastor atendiendo a los hermanos, y esa hermana llegó. Y nada más, yo no oigo nada, nada más yo vi en la mano del pastor, le decía a la hermana, y la hermana salió de ahí llorando. Y se fue de la iglesia. Y bueno, no sé cuánto duró, el asunto es que el pastor bajó y fue a la segunda reunión, y se asomó por la ventana y le dijo a Carlos, vaya y me ataja a aquella hermana, que no se vaya, tráigamela otra vez de vuelta. Y vea, me salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque el pastor, ahí yo vi su corazón de pastor. Él no quería que la hermana se fuera, sino que la detuvo a la salida y la trajo, ¿verdad? Y seguramente luego compartieron más y todo, y la hermana continúa ahí en la iglesia, y continúa en la iglesia. Pero digo yo, qué cosa más linda, ¿verdad? Él exhorta con mucha energía, pero tiene un corazón para con cada uno de nosotros. Bueno, perdón, yo estoy hablando mucho. Entonces vamos a terminar aquí, salvo que alguien quisiera decir algo de último. Bueno, entonces... Darle las gracias nada más porque lo que lo he enseñado. Claro, con mucho Está muy gusto. importante. Lo que sigue ahora, hermanos, es poner en práctica lo que el Señor Jesús nos puso hoy. Y si no tienen, y si ya tienen una duda, me preguntan a mí o escuchan el audio otra vez, o estos dos audios, y ahí reafirman. Se aprenden eso y lo ponen en práctica. Digamos, los que tenemos esposa, le decimos a la esposa, ¿verdad? Y los que estamos solteros también, va, porque yo también estoy soltero. Por ahí anda Jenny, ahorita me jala las orejas. Entonces lo pone en práctica con un amigo, un familiar, un vecino, un cuñado o un cliente, hermano Oscar. Bueno, vamos a terminar aquí. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos. Bueno, buenas noches. Saludos a Jenny. El próximo viernes. Sí, saludes a la hermana Gladys. Y saludes a luego Oscar, luego mi Pablo. prima Mayela. Bueno, Y saludes a la hermana Mónica, que por ahí apareció, y ella va a escuchar el audio.